Hola a todos, hoy les hablaremos de los movimientos de liberación nacional. Bueno, los movimientos de liberación nacional es aquel que pretende la independencia política de una nación oprimida o sometida a dependencia. Se da en diferentes naciones bajo regímenes coloniales o neocoloniales, racistas o militarmente ocupados. Los movimientos de liberación nacional se dieron al término de la Segunda Guerra Mundial. Básicamente uno de los principales factores de estos hechos fueron que las potencias ya no podían financiar sus colonias. Los lugares que estaban sometidos a esta colonización eran Asia, África y América Latina. Los países que dominaban a estas regiones fueron países de Europa. Los principales que tomaremos en cuenta son los de India y Pakistán, Argelia, Irán, Sudáfrica. Movimiento de Liberación Nacional de India y Pakistán. En la India el proceso de nacionalización fue muy importante pues su trayectoria se originó desde los comienzos de la colonización británica y se mantuvo por más de 50 años. En 1917 el gobierno inglés consideró pertinente iniciar un desarrollo gradual tendente a permitir a la India establecer un gobierno propio. La presencia de Jawaharlal Nehru y S. Bose, quienes radicalizaron la lucha y exigieron la independencia completa. Aunque el gobierno inglés no aceptó tal determinación, los indios celebraron la independencia en 1930, si bien fue lograda realmente hasta 1947, lo que dividió a la India en dos estados soberanos, uno musulmán, Pakistán, y otro hindú. Movimiento de Liberación Nacional de Argelia. Al finalizar la dominación musulmana en España, la Argelia otomana sufre el acecho de las invasiones españolas cristianas. En el siglo XVI, Túnez y Argelia se convierten en posesiones otomanas luego de que los españoles son expulsados de sus costas. En 1830, Argelia entra en un conflicto con Francia por razones comerciales, y esto se pretexta para que este país invada Argelia. Pese a ser rechazado el ejército francés, en 1840, Francia reanuda la guerra de conquista y establece una colonia en el litoral africano. En 1953, distintos dirigentes del MTLD se agrupan en el Frente de Liberación Nacional, iniciando con ello la lucha armada que, luego de una sistemática represión del gobierno francés, alcanza su independencia el 5 de julio de 1962. Movimiento de Liberación Nacional de Irán. Irán hizo su entrada a la modernidad en 1925 cuando Reza Khan Pahlavi subió al trono e inauguró una dinastía que se mantuvo hasta 1970. Las protestas iniciales fueron reprimidas por la policía brutalmente, pero al cabo de algunos meses obligaron al Shah a huir de Irán ante el fracaso de mantener el régimen pro-occidental bajo la conducción del primer ministro Bakhtiar. Los primeros años del régimen se caracterizan por una fuerte represión de los movimientos opositores, pese a haberse concebido en sus inicios con una revolución liberalizadora. Esta situación se agudizó en 1980, cuando el gobierno de Saddam Hussein declara la guerra a Irán, la cual se prolongó hasta 1988. Su alto costo en vidas humanas. Movimiento de Liberación Nacional de Chile y Argentina. El auge de las economías latinoamericanas, que correspondió a la fase expansiva de la posguerra, llega a su fin en la década de los 80, lo que significó la peor depresión económica experimentada en la región desde 1930, a tal grado que suele calificar los efectos de esa crisis como década perdida, caracterizada, entre otras tendencias, por un crecimiento promedio del PIB, situación agravada por una deuda acumulada que en 1993 sobrepasó los 440.000 millones de dólares, y que se volvió técnicamente impagable. Los regímenes políticos intentaban recuperarse luego de 20 años, que duró la larga y oscura noche de dictaduras militares y terrorismo de Estado en las que se volvieron comunes expresiones como escuadrones de la muerte y desapariciones, calculándose que en ese periodo fueron secuestradas y asesinadas alrededor de 150.000 personas.
Movimiento de Liberación Nacional Sudáfrica. A finales del siglo XIX las potencias europeas conquistaron grandes territorios de Asia y África y los convirtieron en colonias, dando paso a la formación del sistema colonial imperialista, sistema que fue la expresión del reparto económico y territorial del mundo entre unas pocas naciones. Entre 1917 y 1939 tuvo lugar el despertar de los pueblos que se oponían a la explotación colonial mediante manifestaciones de lucha con distintos niveles de desarrollo, pero que dieron inicio a la crisis del sistema colonial imperialista. Década de 1970, fue testigo de una radicalización del movimiento de liberación nacional en las colonias que pertenecieran al último de los imperios coloniales que sobrevivía. Y a lo largo de este camino hay una persona que destacó, Nelson Rolihlahla Mandela, fue un abogado, activista contra el apartheid, político y filántropo sudafricano que fungió como presidente de su país en el periodo de 1994. Nelson Mandela fue encarcelado en la prisión de Robben Island, donde permaneció durante 27 años. Mientras estuvo en la cárcel, su reputación creció y llegó a ser conocido como el líder negro más importante en Sudáfrica. Su estadía en prisión llegaría a su fin. En 1988, cuando Mandela fue trasladado a la prisión Victor Verster, permaneciendo allí hasta su liberación en febrero de 1990. Ya, que te toma. Ya. ¿Ya? Estoy grabando, Suéltate. No se